Me parece que es el tiempo de hablar y de actuar, porque muchas veces uno no habla por causa de temor y uno piensa que de pronto no es el tiempo, de que verdaderamente la gente no te va a escuchar. Pero ¿qué más da si la gente no te escucha? Si a Jesús ni sus propios hermanos creyeron en él. Bueno, les digo una cosa, este es el tiempo de las mujeres, es el tiempo de nosotras, mujeres, alégrense. Y escuchen cómo se opone el hombre, porque eso es lo que ha vivido en mi vida. El hombre siempre, siempre, siempre oponiéndose. Aun cuando salgo a la calle y le hablo a una persona de Cristo, pues está ahí esta persona y con total para impedir que le hable de Cristo. Me le acerqué a un hombre a hablarle y el hombre estaba llorando y llega él y, o sea, daña, todo lo está interrumpiendo. Entonces yo veo cómo el diablo se mete en todo eso. Y esto es todo el día. Lo que pasa es que en casa les diré por qué no lo hago fuera. Me he ido a grabar fuera, pero no es igual como estar aquí dentro. Y si vengo a grabar adentro, como yo estoy acostumbrada a estar así en la presencia de Dios. O sea, mujeres, este es el tiempo de nosotras. Ya, hombres, hombres, no es que sea feminista, tampoco quiero serlo porque no me gusta. Pero saben que ya les digo la verdad, desde ahora ya Dios me ha dicho, habla y dilo. Hubo un segundo Adán, ¿verdad que sí? Dios creó un primer Adán y Dios también creó una primera Eva. Dios hace las cosas perfectas. Dios, no, si hubo un segundo Adán. Entonces, también hubo una primera Eva. ¿Y dónde está la segunda Eva? Pues la que habla con ustedes o la que se los dice, esa es, soy yo. ¿Por qué se los digo? Se van a asustar. No por una cosa, por muchas cosas, ni yo me lo creía. Llevo 25 años de conocer a Dios y Dios siempre me ha dicho, pues dilo, 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 dilo. Y yo, Dios, es que yo soy una mujer. Dios, es que yo soy una mujer. Y Dios, el Señor siempre me respondía, es que la Biblia no habla de un hombre, está hablando de una mujer. Es una mujer, no es un hombre. Ok, pues la oposición es lo primero. Me entregué a Cristo, fui llena del Espíritu Santo de una forma tan sobrenatural, tenía tantas ganas de Dios, tanto deseo de su Espíritu, pues me llenó tanto que fue algo tan sobrenatural, ¿vale? Mm, yo solo hablaba lenguas angelicales y reprendía a los demonios en lenguas, solo lenguas y más lenguas. Reprendía, pero que estaban abajo, bajo mis pies. Yo ni sabía dónde estaba el diablo. Yo le hablaba así como lenguas fuertes bueno, ya de guerra, pues no es como cuando una, la lengua es dulce, tengo diversidad de lenguas porque son lenguas muy hermosas, muy preciosas que, bueno, no sé si cuántos hablan. Y, y miren, ahora me he puesto, todo el día estoy intentando grabar porque es que necesito este tiempo y ya no puedo más detenerlo porque ya Dios me dice, pues hazlo. Y ahí he visto una prédica de un hombre que cuando Jesús lo llamó, claro, él sabía que él tenía llamado, igual yo sé que yo lo tengo. Ok, quién les dijo por qué soy esta? ¿Quién digo ser? Resulta que yo llegué allí a casa y esos espíritus inmundos me seguían, pero yo los reprendía, reprendía y reprendía. Ok, en lenguas, y yo seguía y yo decía que estaba bajo mis pies y yo le hablaba como si estuviera abajo, así, así, pero ya en lenguas y no paraba. Esto sí dije en español, que lo entendí, que yo ni sabía lo que decía y dije, Satanás, así mirando hacia el suelo. Ya estoy aquí y yo he venido a honrar a mi padre. Yo me tapé la boca y yo dije, ¿yo por qué dije eso? Ahí empezó todo. O sea, empezó el llamado y yo, bueno, ¿quién soy yo? Ahí empezó todo. Así para que diga, no, es que me asusto. No, no, esto sucedió. Hay una segunda Eva y tiene que serlo así, porque Dios hace las cosas perfectas y no va a ser un hombre. No va a ser un hombre. Tiene que ser una mujer. ¿Ok? Igual después de eso, Dios seguía llamándome. Yo, bueno, después hubo tantos problemas.
Y bueno, el enemigo me engañó, se hizo pasar por como ángel de luz, ok, y ya yo le dije, Señor, libérame tú, porque yo quería ir a un retiro de esos donde Dios me sacara de nuevo esos demonios que me entraron por causa que caí en pecado. Entonces ahí le dije al Señor que me ayudara, que se revelara mi vida y que me hablara, y bueno, sí, yo pude lograr hacerme autoliberación. Otro dice, pero ¿cómo se puede hacer una persona autoliberación? Pues sí, Dios lo hace y muchas veces. Yo siento cuando algo, no es que me entre un demonio, me entra una influencia, algo que te contamina. ¿Y qué hago yo? Pues yo me voy a orar fervientemente o a hacer guerra espiritual y yo misma empiezo a vomitar y me sale esa influencia maligna. Eso lo hago montones de veces, ¿ok? Eso es, ¿por qué? Porque lo hice una primera vez. Lo hice con tanto deseo, con tanto anhelo que se lo pedí a Dios. Y yo le digo, Dios mío, sácame esto que me entró, porque claro, al pecar contra Dios fui contaminada. Y al ser contaminada, pues ya no sentía eso tan hermoso, ya. Entonces yo deseaba tanto lo que sentí primero, lo que sentí lo anhelaba, y yo le oré horas y horas, y fue mucho el anhelo que en cuanto, me sacó muchísimo, porque yo al momento de caer, yo sentía los demonios como venían, uno, otro, yo lo sentía como se me metían, miles se me metían después de caer en pecado, engañada por el diablo. Luego les contaré de qué forma caí. Ok, pues ahí iba yo. Luego en una reunión, porque nosotros nos reuníamos en células, grupo de hermanas. Bueno, yo tuve antes otra experiencia, perdón. Antes otra experiencia donde sentí el fuego del infierno. Y yo lo sentí, pero en mi dedo gordo derecho del pie. Y yo sentía cómo me quemaba y hágale. Y yo, Dios mío, y al último yo sé, me vino, yo no hice la pregunta porque a mí ni siquiera se me ocurría esas cosas. Yo dije, Señor, ¿acaso yo estoy profetizada en la Biblia? Esa pregunta que ni yo misma me la hice, ni se me pasaba por la cabeza. Y vino esa pregunta. Y Dios me llevó directamente a un pasaje de la Biblia en Isaías. Me llevó directamente a ese pasaje. Y yo, ay, vale, no dije más nada. Luego, en estas reuniones de células, reuniones así en casas, llegó una hermana y leyó el mismo pasaje que Dios me había dado días antes. Y iba leyendo y dice, aquí está hablando de una mujer y está aquí. Yo sabía que era yo sabía que era yo. Me quedé callada, no dije nada. Bueno, la hermana yo no la volví a ver, no sé ni de dónde apareció, ni cómo apareció. En realidad fue un ángel o yo no lo sé, porque yo no volví a ver a esa hermana, ni la volví a ver a la iglesia, ni nada. Apareció, apareció ahí. Solo éramos mujeres. Ok, pues después de eso tuve la otra experiencia. Ya después de pasar mucho tiempo, yo ya había tenido a mi hijo que tenía un añito. Estuvimos en un retiro, la iglesia, y bueno, yo había visto una serpiente grande, enorme. En visión la había visto. Había visto esa serpiente, yo no sabía lo que significaba esa serpiente. Pues bueno, la serpiente esa, después de que yo vine de este retiro, tenía el Espíritu Santo me impulsaba a hacer, a hacer guerra espiritual y a coger, Dios me llevó a hacer eso, me llevó a eso. Y yo cogí esa serpiente, la cogí por la cabeza con mis dos manos, o sea, la cabeza era enorme, era una serpiente enorme, muy grande. Y yo le pisoteé con mi pie derecho, le pisoteé, le pisoteé, le pisoteé la cabeza. Y yo, dele, en el nombre de Jesús, y hágale, y hágale. Y yo estaba tan cansada, bueno, y seguía dándole en el nombre de Jesús. Y yo lo que tenía que hacerle era darle en la cabeza. Luego, tuve que la tenía que envolver a la serpiente, era grande, entonces yo estaba haciéndole y hágale en el nombre de Jesús. Yo tenía los ojos cerrados, pero yo la veía espiritualmente. Y yo
empezaba a enrollarla, y ya faltaba la punta. Estaba tan cansada porque fue mucha fuerza lo que yo tuve que hacer. Y ya como en ese momento Dios me llevó a su trono. Yo tenía los ojos cerrados. Eso fue en un momento, fue muy rápido. Y fue la punta. Y hubo alguien que se la llevó y cogió la punta y dijo, yo te ayudo, y se la llevó. Sí, esa persona se la llevó. Yo me di cuenta que esa persona fue Jesucristo, porque había otra persona, otro al frente de mí, ese fue el Padre. Y me dijo, no cuentes esta experiencia no cuentes esto a nadie y sométete a tu marido. Entonces yo estaba casada con mi esposo, bueno, y eso, mi hijo era pequeño. Y vale, yo bajé, ya me bajé, no, pues ya salí de esto, y yo le entregué la serpiente se la llevó. Para mí fue Jesucristo el que se llevó la serpiente esa, porque, no, al último me dijo despacio, porque yo muy rápido, muy agitada. Me dijo despacio, despacio, faltaba la punta, y se la llevó. Y fue cuando el Padre me habló y me dijo, porque fue otro, el que me dijo, no, no cuentes esto a nadie, esa experiencia, y sométete a tu marido. Esas fueron las palabras que me dijo, y ya, yo ya. ¿Y qué hice yo? Pues algo malo. Lo conté la experiencia. Lo conté y fue horrible, horrible. Yo sé lo que es una desobediencia a Dios. Y yo luego diciendo, si Dios me dijo que no contara esto y lo estoy contando, y luego vine a caer en cuenta, me llené de vanagloria. Bueno, pues me creí que yo había cogido una serpiente, le había pisoteado la cabeza. Bueno, a raíz de eso ya no podía dormir, era una experiencia, la presencia de Dios se me fue, ya no la sentía. Parecía que Dios había escondido su rostro de mí, como lo dice la escritura. Yo estaba desesperada, todo me olía asqueroso, eran seres demoníacos y era una desesperación, y yo lo anhelaba tanto y necesitaba esa paz que se me fue por esta desobediencia. ¿Vale? Fue tanto mi confusión o mi engaño, el enemigo me engañó, claro, fue que yo salté pensando que iba a volar. Ese fue el engaño del diablo. Me engañó tanto y estaba tan confundida ya porque ya no dormía, ya no estaba tranquila por la presencia maligna, porque no tenía autoridad. Se me fue la autoridad en Dios. Ok, pues salté. Yo pensé que había caído de esta manera, pero yo caí fue sobre mi pie, perdón, sobre mi pie derecho. Así caí yo sobre mi, ¿cómo se dice? Calcáneo. ¿M? Calcáneo. Calcañar. Yo tengo el hueso del calcáneo roto. Bueno, yo es que no sabía todo esto. Luego pasó el tiempo. Fue después de, ya les digo yo, hace unos 5 años, o sea, después de 20 años. Después de pasar esa experiencia, les diría unos 15 años más o menos después. O sea, pasaron 15 años después de esa experiencia para que Dios me dijera verdaderamente quién era yo. Ok, pues resulta que yo escuchaba mucho la Biblia, eh, escuchaba la Biblia así en audio, la ponía y la escuchaba. Y cuando va pasando ese capítulo de Génesis, y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. A ustedes les parece una locura, pero yo les voy a contar esto. Em, Esta te herirá en el calcañar. ¿Quién sería? ¿Quién está hablando? La mujer. Muchos me dicen, no, es que esa es la iglesia que hirió al calcañar, o que a Jesús lo hirieron en el calcañar. Eso fue una promesa que Dios le habló y le dijo a la mujer, ¿sí? Y entonces yo estaba escuchando la Biblia ahí, y el Espíritu Santo yo escucho y me dice, retrocede. En ese momento cuando lo estaba escuchando, algo dentro de mí me dijo, fue Dios, el Espíritu Santo me habló, me dijo, retrocede, escúchalo. Ahí fue cuando me trajo la iluminación y la revelación, y yo, sí, Señor, ahora lo entiendo. Claro, yo tengo mi calcáneo roto, mi hueso, el calcañar, y yo herí a esa serpiente en la cabeza. La herí. Claro, mi error fue haber desobedecido a Dios, y por esta causa salté y el diablo me confundió, y tengo mi calcáneo roto, tengo mi hueso roto, como dice la Biblia.
O sea, ya le digo yo que de pronto hay hombres que se van a asustar, no, asustar o se van a impresionar, pero digo, Dios hace las cosas perfectas. Lo que Dios hizo desde el principio, varón y hembra los creó. Creó un primer Adán, creó una primera Eva. El segundo Adán fue Cristo y debe de haber una segunda Eva, porque Dios hace las cosas perfectas. Me parece que es algo lógico, algo que todos debemos entender, porque entonces ¿dónde queda la segunda? Dios, ¿dónde queda la segunda Eva? ¿Dónde está? Si Dios creó varón y hembra, Dios creó a Adán y a Eva. Tiene que ser una mujer y no puede ser un hombre. ¿Ok? A eso les voy, se los digo. Y bueno, y así se me asusten y me digan un montón de cosas. Miren, yo sé lo que tengo y yo sé que yo tengo que ir yo tengo la mente fijada es en cosas grandes. Ahora estoy pasando por un proceso difícil, pero yo es ya saben, ¿no? Cosas mayores, milagros mayores haréis vosotros, como dijo Jesús. O sea, como que uno tiene y uno ya sabe lo que tiene que ir. Uno ya sabe a lo que debe de ir. Y claro, esto es un proceso y es oración tras oración. Ya Dios me ha dicho, háblalo, háblalo y cuéntalo. Bueno, entonces llegó la hora y llegó el tiempo. Y ya les digo que no es el hecho de tener muchos seguidores. A Jesús muchos lo seguían, pero porque por los milagros. Y cuando les dijo verdaderamente lo que tenían que hacer, no, muchos lo dejaron, ya sabemos, ¿no? ¿Y qué preguntó Jesús? ¿Y vosotros también os queréis ir? ¿Y qué le contestó el apóstol Pedro? Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y solo nosotros hemos conocido y creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, ellos sí lo reconocían, los otros solamente estaban por interés, porque muchos que siguen a Jesús hablan de Jesús por interés. Eso es lo único que les interesa. Quizás hablar así en las redes para tener seguidores, para ganar dinero, por provecho. Y no es así. Debes de tener un llamado de parte de un certificado, o sea, que Dios te diga, hazlo, predica, pero si eres uno de los verdaderos, tú tienes de enfrentar primero a la calle. Yo me he enfrentado donde me ha detenido la policía. Ahora estoy dejando pasar un tiempo, pero cuando Dios me diga, anda, ve y predica, pues yo sé que lo tengo que hacer. Me han sacado de sitios empujada. Yo estuve en un sitio predicando en Barcelona, un sitio de paralíticos, de gente, y ellos, ¿cuándo viene la chica? Bueno, yo cuando eso estaba más joven. Y cuando bien desesperados, que querían que yo llegara con ese anhelo, y una mujer me sacó a la fuerza, pero es que ellos quieren que les lleve la palabra, no querían, no, yo iba a darles, a darles comida porque eran paralíticos y les daba la palabra, pues no me dejaron y me sacaron empujada. O sea, las cosas que, sí, y por aquí la policía también, los mozos de escuadra aquí en España me van diciendo que no predique, y yo le voy diciendo, pero si acaban de pasar chicos gritando, borrachos, y a esos no los detiene, y yo que estoy predicando la palabra de Dios que no, que sin la música. Y yo le digo, bueno, es que la música es la que toca. Ok, ya le doy mensaje a ellos, eh, pero eso, claro, eso es algo pequeñito. Yo sé que hay que hacer algo y avanzar y hacer cosas más grandes todavía. A eso vamos y estamos en ese caminar. Así que no se asusten y si yo les digo que es el tiempo de las mujeres, así los hombres digan que no es así, pues Dios siempre da la oportunidad y Dios siempre sale con algo nuevo y algo diferente. Dios es un Dios de sorpresas. Dios los bendiga y Dios los guarde.